que puede variar también el orden, ¿no? Puede variar el orden también allí, ya acá, listo. Entonces puede ser especie, género, o sea, es identificar el orden como aparecen las palabras. En este caso, entonces tenemos género, que es perro, la especie es canino. ¿Cuál puede ser la opción ahí? La B. La letra B, ¿no? Digamos, marsupial pertenece al género canguro, o el canguro pertenece al género marsupial. No. Digamos que en el sentido, el canguro es un marsupial, ¿no? Entonces, el canguro, pues digamos, pertenece a los marsupiales, pero notemos aquí por Está qué al la revés. letra D no es la opción. ¿Por Está al qué no? contrario. Está Porque inmerso. está cruzado, ¿no? Está cruzado. Entonces, si aquí dijera, digamos, acá canguro y luego marsupial, pues claro, ya nos ponemos como en un problema ahí, porque claro, puede ser gato felino también y canguro marsupial. Pero no, el orden, digamos, nos ayuda a entender que esa no es allí la respuesta. De conjunto elemento, otra clase también de relación analógica. Entonces encontramos Profe, la palabra perro. Sí, profe, profe. Sí. disculpe, llegado el caso de que hubiera habido canguro marsupial y gato felino, ahí tendríamos que descartar como un animal doméstico, entonces, porque ya Es el perro sería animal doméstico y el gato también, y descartaríamos entonces canguro marsupial, llegado al caso, o sea, uno le correcto, busca la lógica. correcto. Sí, profe. Eso es, así es. Esa es la idea. O sea, es tratar como de ir llegando a de lo general como hasta lo más específico que podamos para lograr la analogía. Pero así es, eso es. Muy bien, profe. Así es. La siguiente entonces, tenemos el elemento es perro, y digamos que el conjunto es ya el nombre, digamos, el famoso sustantivo colectivo que se escribe en singular, pero que se refiere a un colectivo, a un conjunto, a un grupo. En este caso, entonces, digamos que el grupo de perros se llama jauría. Entonces vamos a buscar ese, digamos, ese elemento que está allí, que, pues, que tiene que ver, por supuesto, con el nombre colectivo, con el nombre colectivo. Podemos, digamos, desde una, ¿no? Como ir eliminando opciones. Uno pudiera decir, bueno, la enfermera pertenece al hospital, pero es que el hospital es un lugar, el sacerdote pertenece a la iglesia es también como un lugar, puede ser también el conjunto, ¿no? De los feligreses que asisten allí, pero los podemos eliminar de una vez porque de alguna manera esta palabra nos está orientando. Y vemos aquí en la letra A, de una vez uno dice, bueno, cerdo, el conjunto de los cerdos, de los puerquitos, pues se llama piara. Entonces de una vez, pues nosotros nos vamos por esta opción. Es, digamos, es fácil para poderla reconocer. La otra clase de analogía es de Profe, continente y contenido. Sí, profe, profe. disculpe, digamos en el caso, por ejemplo, yo la palabra piara nunca la había escuchado, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, digamos que en ese lugar de desconocimiento de esa palabra, pues podría uno pensar que de pronto dedo y mano, ¿cierto? Pero pues pensando también en que la palabra no la conozco porque no la puedo descartar simplemente porque no la conozca, ¿sí? No quiere decir que Ajá. porque no la conozca no sea la correcta. Vemos Sí, que una correcto. mano no solamente está conformada de los dedos, ¿no? Correcto, Hay algo correcto. más que conforma la mano, ¿no? Solo los solos dedos. Sí, sí, correcto, correcto. Y ese es el análisis, sí, o sea, digamos, tiene otros elementos, uñas, y digamos, de acuerdo como con este, es como más, no, nos enfoca más como el conjunto propio de eso. Y lo que dice el profesor Darío es verdad, o sea, puedo desconocer la palabra piara, pero de pronto ya me voy con estas dos opciones que están acá, y si yo elimino ya estas dos últimos, me queda esta, pues yo puedo decir, pero es que mano, pues como que no es un conjunto como tal, y si lo fuera, pues tendría yo que hablar como de otros elementos aquí, y entonces la podemos descartar, ¿sí? La podemos ir descartando también.
Y seguramente va a ser esta la respuesta. Como lo habíamos hablado en jornadas anteriores, es posible que nosotros no sepamos el significado de una palabra y debamos tomar esa decisión como por el mismo contexto. Y esta es la decisión, en este caso, pues la decisión acertada. Si aquí hubiera otra opción, seguramente pues podría, sí, podría ser también, porque muchas veces nos colocan, son como trampitas, como distractores, ahí esos elementos como que nos alejan, tratan de alejarnos pues como de la opción correcta. Muy bien. De continente, contenido, entonces es como el recipiente y el agua, por decirlo de esa manera, es lo que, el elemento que está dentro de otro, que es, que se conoce con el nombre de continente. Y aquí entonces encontramos pues este ejemplo. Botella es vino. ¿Cómo? ¿Cuál será la opción aquí correcta? Botella es, digamos, el continente, el elemento que va a contener algo, y el vino pues obviamente es el contenido. ¿Cuál es la opción? Puede ser la C. Piscina, agua. Sí. Piscina, agua. Piscina, agua. Nosotros podemos mirar. Biblioteca, digamos, una biblioteca contiene libros, ¿verdad? O sea, podemos pensar en eso. Y esa es como una relación de continente, contenido. Esta ya nos cambia, Pero está es cruzada. líquido. Sí, es correcto, correcto. Eliminamos de una vez digamos, la D, un arbusto, pues como que no cabe en el florero. La B la eliminamos de una vez porque está cruzada. Si tuviera, por ejemplo, aquí cuerpo humano en esta parte y órganos en el otro lado, pues tendríamos que pensarla como una posible opción. Pero la profe ya acaba de decir algo, ¿no? Aunque biblioteca y libros es una opción correcta, sí, la biblioteca contiene libros, está bien, si pensamos, digamos, la biblioteca, los estantes, bueno, todo ese lugar allí, pero yendo más al fondo en el análisis, el vino es líquido, el agua es líquido, entonces nos vamos por esa opción, ¿sí? Ese es el análisis que debemos hacer en todo este ejercicio. De reciprocidad y de... es la siguiente que nosotros tenemos, ya nos quedan estas tres. Algo recíproco, es decir, para que exista algo, tiene que existir otra cosa. Ese es el análisis que hacemos con estas dos palabras. Para que exista el abuelo, tiene que existir el nieto. Tiene que existir el nieto, ¿sí? Es recíproco. Para que haya algo, tiene que ocurrir o tiene que estar presente otra cosa. Hay una reciprocidad allí en los dos. Entonces miremos aquí cuál es la opción. Para que exista el cazador, ¿tiene que existir la presa? Sí. Para que exista el tío, ¿tiene que existir el sobrino? ¿Sí o no? Pero mira que el cazador puede ser cazador aún no haya presa, por ejemplo. Sí. Sigamos mirando. Para que exista un anfitrión, ¿tiene que haber un invitado? Pudiéramos pensar que sí, ¿no? Es decir, pues, o sea, si es un invitado es porque alguien está invitando, ¿sí? Digamos que ya descartamos la última. ¿Por qué? ¿Qué clase de palabra gramaticalmente hablando es abuelo? Parentesco. Pero no, gramaticalmente es un sustantivo. Sustantivo, profe. Un sustantivo, ¿no? Y la palabra nieto es un sustantivo. Un sustantivo. Note que ya la letra de estas opciones son verbos. Entonces ya uno dice, no, ya como que no hay una relación, ¿no? Porque son verbos. Entonces ya no tenemos una relación acá. Entonces uno pudiera pensar, bueno, estas tres, pero la vamos decantando. La vamos decantando. Entonces miramos ya, creo que no sé quién lo dijo ahorita, el parentesco. Y ya nos metemos por ahí. Parentesco. La opción B también nos está planteando parentesco. Esa es la opción correcta. Tenemos esta siguiente clase de analogía de función.
la función que tienen los elementos, las cosas. Y tenemos estas dos palabras. Tenemos la palabra brújula y tenemos la palabra orientar. Entonces, brújula es orientar. ¿Cómo? ¿Qué hace la brújula? ¿Cuál es su función? Ella nos orienta. Entonces, vamos a observar las opciones. Pincel, pintar. ¿Será esta? Pincel, ¿La función del pintar. pastelero es cocinar? ¿La función del profesor es enseñar? Digamos que vamos a quitar de una vez la letra C. ¿La función de la zapatilla es correr? Pues no. ¿La función del pincel es pintar? Sí. Sí, Sí. sí. Pero note que cuando hablamos de brújula, por sí sola, ella realiza su función. ¿Sí me hago entender? ¿El pincel por sí solo Sí, sí. realiza su función? No, señor. No, claro. Necesita que alguien lo tome y lo mueva para que ya, es decir, el pincel es como un instrumento, ¿no? Como una herramienta que alguien toma para pintar. Entonces, descartamos, descartamos y descartamos. Nos queda la opción B. Mire que el profesor, digamos, en su naturaleza, no necesita que alguien lo mueva para él desarrollar su función. El profesor, es decir, como por su propia característica, por antonomasia, el significado del profesor, lo primero que cuando le mencionan a uno la palabra profesor, maestro, docente, de una vez uno dice, es el que orienta, es el que enseña. Entonces, de acuerdo con el análisis que hacemos aquí, la respuesta correcta es la letra B. Y terminamos en estas clases. Es posible pues, que haya otras también de relaciones analógicas, esta de ubicación o un lugar. Entonces encontramos aviones a aeropuerto. Entonces, ¿en dónde permanece el avión cuando está aquí, por supuesto, en tierra? En un aeropuerto, ese es su lugar, ¿no? Allí se ubica este medio de transporte acá, el avión. La ropa generalmente se ubica en el ropero. No, no siempre, profe. Pero también en canastas, en... Bueno, pero digamos que su Un lugar armario. propio es como el ropero, el armario, ¿sí? O sea que digamos esta puede ser, o sea, ese es como su lugar natural, ¿sí? Donde podemos ubicar la ropa. El lugar natural de la, digamos, del libro es la biblioteca. A veces es en la maleta, ¿Mm? en el pupitre. En una mesa. Pero digamos que su lugar natural es ese, ¿no? O Sí, sea, hay porque si alguna uno va a comprar relación. un libro, se remite a una biblioteca. Sí, correcto, ese es como el Sí. lugar. Digamos que el lugar natural del helicóptero es el helipuerto. Puede ser, pero está al revés, ¿no? Correcto, correcto. Digamos que esta es la más cercana porque usted puede decir, es que estamos hablando de un avión y el avión se parece al helicóptero, ¿verdad? Son como medios ahí aéreos, pero mire que está cruzada, la eliminamos de una vez. Y nos queda automóvil. Digamos que el lugar como natural del automóvil es el garaje. Usted puede decir, no, pero es que el automóvil, el carro está en la calle, también él está por allá en otras partes. Sí, pero si usted Pero se revisa, relaciona con la primera. Es un medio de transporte. correcto, uno. Y note que aquí, digamos, el avión nos está mostrando como su lugar como de parqueo, ¿no? O sea, cuando está aquí en tierra, porque si la analogía dijera, por ejemplo, aviones a cielos, pues posiblemente la D diría automóviles a calle, ¿sí? Entonces ya es como el lugar donde él se mueve, pero digamos que estando quieto acá, entonces vemos que la analogía es, digamos aquí es la letra de automóviles a garaje. Es decir, es hacer como unos análisis, unas reflexiones en torno a las clases de parejas que nos están presentando. Aquí hay unas recomendaciones.
reconocer el significado de los términos de la base, ¿sí? Esto es importante, el significado de esas palabras. Luego verificar el tipo de relación analógica, entonces ¿de qué se trata esa analogía, ¿no? Tiene que ver con género, con especie, tiene que ver con funciones, con características. Esto es un asunto, digamos, como de práctica, de estar allí como inmersos en este mundo de palabras, de significados y sus relaciones. Eliminar las opciones que no tengan relación con el enunciado, ¿sí? Son esos elementos allí distractores que colocan y que nos distrae, que nos aleja ahí como de la respuesta correcta. Si hay opciones con el mismo tipo de relación analógica, entonces retornar al par base para identificar sus características particulares. Entonces, note que hicimos ese ejercicio, ¿no? Que había parentesco, que se trataban de medios de transporte, que tenían como estas características en común, entonces identificamos como esos elementos, como la naturaleza allí de las palabras que nos están presentando. Número 5, tener en cuenta el orden en que se encuentran las parejas de opciones con respecto al enunciado. Y ahí aparece, pues lo último es un ejemplito allí también en donde podemos nosotros como aplicar estas recomendaciones. La primera, pues, es reconocer el significado de estas palabras. Pedido, concesión. Sabemos, ¿no? Pedido, digamos, ¿quién realiza esta acción aquí, este pedido? Alguien, una persona. Y digamos, ¿cuál es la dirección? ¿Ese pedido va como hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia afuera? Hacia afuera, claro. Y encontramos la palabra concesión. ¿Qué significa la palabra concesión? Como darle una tregua, como darle como una ¿Un solución. permiso? Bueno, viene como de la palabra conceder, ¿será? Conceder. Ujú. Sí. ¿Permiso? Conceder, Un permiso. Como una concesión. ¿Qué será esa palabra allí? como un contrato, permiso. como otorgar, o algo así. Sí, Como dice, vamos a hacer acceder, una concesión. ¿sí? Como acceder, como Es como un contrato, ¿no? llegar a un acuerdo. Como sí, un acuerdo, producto como del contrato, digamos como que se le otorga así como unos derechos, pues, viene del verbo conceder. Entonces, miremos allí las distintas opciones. Miremos las distintas opciones. Usted hace el análisis, ¿no? Y usted dice, bueno, si yo pido, ¿es para qué? Para recibir algo. Como para recibir, correcto, para que me concedan, ¿no? Para que me concedan, En para ese que caso me den algo. sería pregunta. Si yo pregunto, espero una respuesta. O trabajo Correcto, sueldo. correcto. Entonces, mire, si usted vende, usted espera comprar, que le compren, ¿verdad que no? O sea, si usted, por ejemplo, Sí, no. hace un pedido, por ejemplo, usted hace un domicilio, ¿sí? Está haciendo el pedido, entonces usted espera, este pedido va hacia afuera, va hacia la calle. Entonces usted espera ahora que le concedan, es decir, que le regresen, que le traigan a usted. Entonces, si usted vende, es para comprar, o usted vende porque espera comprar. Trabajo, sueldo. Porque ¿Ah? El trabajo usted trabaja para recibir un sueldo, sí, a veces. para recibir, pudiera ser, ¿verdad? Si usted ofende algo, ¿espera una alabanza? No, No, ¿verdad? Tenemos la otra espera un opción. Si castigo. usted pregunta, espera que le traigan una respuesta, ¿verdad? Sí, esa es la opción. Entonces, digamos que uno pudiera decir, bueno, si yo trabajo, voy hacia afuera, pues espero que a mí me traigan un sueldo. Puede ser. Pero note que ya aquí
digamos, la misma palabra me ayuda. Es algo que usted pide. ¿Sí? Entre la B y la D pudieran estar las respuestas, pero es algo que usted pide. Y dentro de la B y la D, ¿cuál es la palabra que usted pide? Donde usted pide. La pregunta. La Yo pregunta. pregunto para... Ajá. Correcto. Eso es la pregunta. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo les envié allí al grupo, tienen un ejercicio, bueno, vamos a tratar de realizarlo lo más rápido que podamos allí. Yo les coloqué un tiempo ahí como arbitrariamente, pero seguramente lo van a hacer de manera pues rápida. Es un ejercicio de analogías. Vamos a tratar de realizar ese ejercicio y obviamente pues digamos con lo que ya hemos hablado, entonces ustedes allí pues van a tratar de desarrollarlo y si hay alguna inquietud, pues aquí pues ustedes me van avisando. ¿Me confirman si ya lo están abriendo? Sí, señor. Profe, qué pena, están hablando, no escucho a nadie. Profe, están realizando No, señor. el ejercicio de analogías. Ah, bueno, qué pena, profe, es que tuve que salir. Ya lo hago entonces. Gracias. Tranquila, profe, tranquila. ¿Cómo vamos con el ejercicio, compañeros? Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere? No sé el significado de apócope, apócope. La palabra apócope es una palabra como una especie de figura literaria que significa, digamos, como recortar la palabra, ¿no? Por ejemplo, muchos, digamos, no dicen papá, sino que dicen pa. Eso es apócope. Apócope es eso, no es como suprimir algunas letras, varias sílabas, pues de allí de una palabra, casi siempre es como al final de la palabra. Entonces algunos no dicen, por ejemplo, mamá, sino que dicen ma, ¿sí? O no se dice primero, se dice primer. Esa es una figura allí en gramática que tiene esa función. Gracias, profe.
¿Qué clase de palabras son agito con G y agito Ahí con estoy, J? teacher. ¿Ah? Esas son palabras homónimas, parónimas, Homófonas. No, son homófonas. 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 Una es un Homófonas. diminutivo, ¿no, profe? ¿Mm? Una es un diminutivo. De Sí, agito, agito con ya. J es como un diminutivo, ¿no? Pero ahí la relación, ¿cuál es? La pronunciación. Fundamentalmente es ¿Cómo se Ser pronuncia? correcto, homófonas. entonces tiene que ver con homofonía, ¿no? Es decir, Homofonía. tienen Ajá. igual Homogéneo. sonido. Sí. Ajá, sí, son palabras homófonas, igual sonido. De una vez usted la puede ver allí cuál es la respuesta. Porque usted cuando lee esas dos palabras tienen igual sonido, ¿no? En el ejercicio van a encontrar diferentes clases de palabras así, por ejemplo, parónimas. Bueno, vamos a recordar mientras usted va ahí trabajando. Las palabras sinónimas son las que tienen igual significado, parecido. Las palabras antónimas son las que tienen un significado opuesto, contrario. Las palabras homónimas, hay dos clases de palabras homónimas, las homófonas y las homógrafas. Las homófonas son las que tienen igual sonido. Por ejemplo, ahí encontramos en el punto 9 agito y agito, igual sonido. Y las palabras homógrafas son las que tienen igual escritura, pero tienen significados distintos. Por ejemplo, la palabra pera es de fruta y pera es de pronto ahí la bombona, ¿no? Otra clase de elemento. La palabra banco se refiere de pronto a un butaco, ahí a una silla, y la palabra banco pues a la entidad financiera. Esas son homógrafas. Y la otra clase de palabras son las palabras parónimas. Las parónimas son las que tienen un parecido en la pronunciación y en la escritura. Hay varios ejemplos allí también. Profe Elmer, ¿cuánto tiempo hay para esto? Porque en 8 minutos se corta nuevamente la llamada. Entonces, no sé si al cortarse damos un tiempito y cuando ya usted vaya a hacer la explicación, volvemos a hacer la llamada para que no quede tiempo muerto ahí, usted me dirá. O es necesario mantener la llamada para hacer preguntas como estas, como No, ustedes no, quieran. profe, o sea, pues ya ustedes me dirán, ¿no? Porque pues también estoy pensando con las otras actividades que tenemos que tiene que ver con conectores y traemos como unos ejercicios de comprensión lectora a partir de conectores, entonces que nos quede el tiempito. Si ustedes consideran, profes, como dice el profe Darío, digamos, si se corta la llamadita, entonces, bueno, el asunto es el tiempo, ¿no? Yo pues igual ahorita pues estoy aquí en mi casa, no tengo, digamos, como mucho afán, pero yo pues comprendo ustedes también ahí su tiempo. Profe Darío, pues podemos dar, no sé, después que se corte la llamada unos 5 minuticos, bueno, no sé, ustedes dirán, para que continúen ahí con el ejercicio, hacemos luego rápidamente una socialización ahí en cuanto a, aunque ustedes pues, están mirando si es la respuesta correcta o no, pero digamos como alguna intervención allí de algunos de ustedes en cuanto al ejercicio y luego pasamos ya como a las otras actividades que tenemos allí de conectores. Pues si quiere, faltan 7 minutos para que se corte la llamada. Si quieren estos 7 minutos, lo que alcancemos a hacer, y cuando envíe nuevamente el enlace, nos conectamos ya como para hacer la retroalimentación de esta actividad. ¿Les parece? Listo, listo, profe. Sí, está bien. Listo, entonces cuando se corte la llamada, yo vuelvo y les envío. Listo, listo, profe. Sí, señor. Gracias.
Profe, Sí, señora. ¿me colabora un momento aquí con el de afecto y efecto, por favor? Que Sí. no lo ubico. Digamos, bueno, sí, decíamos ahora que en las clases de palabras y en las distintas clasificaciones de tipología analógica, encontramos una que tiene que ver como con su parecido, ¿sí? Así como encontramos relaciones de sinonimia, de antonimia, entonces hay una relación ahí como parecido en las palabras. Afecto, efecto, como la palabra sexto, ¿no? Sexto con X, que se refiere como al número 6, allí al ordinal, y sexto con 6 con S, pues que es como el canasto. ¿Cuál será ahí la relación? En la número 11, ¿no? Afecto, efecto, es decir, hay un parecido en las palabras, en la pronunciación y en la escritura. Entonces son palabras parónimas. Abertura, apertura. Gracias, profe. Señor.